Miguel siempre había soñado con ser policía. Desde niño admiraba a los agentes que patrullaban su barrio y soñaba con proteger a su comunidad. Pero nunca imaginó que su destino no solo estaría marcado por el servicio a su país, sino también por un compañero muy especial, Rex. Rex era un pastor belga malinois, conocido por su inteligencia, velocidad y lealtad inquebrantable. Cuando llegó al departamento de policía, apenas era un cachorro enérgico, pero ya mostraba un potencial extraordinario. Desde el primer día, todos los agentes quedaron impresionados por su rapidez para aprender comandos y su valentía incluso en situaciones nuevas. A Miguel le asignaron a Rex como su compañero en el equipo K9 después de un riguroso entrenamiento. Al principio, el vínculo entre ellos no fue instantáneo. Rex era independiente y testarudo, no confiaba en nadie fácilmente. Pero Miguel, con paciencia y dedicación, trabajó cada día para ganarse su confianza. Vamos, Rex. Somos un equipo ahora, le decía mientras le acariciaba las orejas tras una sesión de entrenamiento. Pasaron semanas entrenando juntos, carreras, ejercicios de búsqueda y rescate, simulaciones de operaciones peligrosas. Poco a poco, el perro comenzó a seguir a Miguel con devoción, esperando sus órdenes y reaccionando ante cualquier amenaza con una velocidad asombrosa. El día que se convirtió en su compañero oficial, Miguel lo miró fijamente a los ojos y le dijo: "A partir de ahora, siempre cuidaremos el uno del otro". Desde ese momento, su conexión fue inquebrantable. Donde iba Miguel, ahí estaba Rex, atento a cada detalle, listo para protegerlo. No era solo un perro policía, se había convertido en su mejor amigo y en el guardián silencioso que siempre estaba a su lado. La vida en la unidad K9 no era fácil. Cada día presentaba nuevos desafíos, y tanto Miguel como Rex sabían que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Desde la primera misión juntos, quedó claro que su trabajo no sería solo patrullar calles tranquilas, sino enfrentar situaciones que podían cambiar en cuestión de segundos. Uno de los primeros operativos importantes ocurrió durante una redada en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Habían recibido información sobre una banda criminal que utilizaba el lugar para almacenar sustancias ilegales. La operación debía ser rápida y precisa. Rex, atento, ordenó Miguel mientras ajustaba su chaleco antibalas y sujetaba con firmeza la correa del perro. Con movimientos coordinados, el equipo ingresó al edificio oscuro y silencioso. El aire estaba cargado de tensión y cada paso resonaba en el piso de cemento. Miguel podía sentir cómo Rex se mantenía alerta, con los músculos tensos y el olfato trabajando sin descanso. De repente, el perro detuvo su marcha y comenzó a tirar de la correa hacia una dirección específica. Miguel sabía que debía confiar en su instinto. Señal positiva. Gritó a sus compañeros mientras seguía a Rex hacia una pila de cajas. El perro olfateó con precisión un punto específico y comenzó a rascar el suelo, indicando la presencia de algo sospechoso. Los agentes revisaron el lugar y encontraron un compartimento oculto lleno de paquetes de sustancias ilegales. Gracias a la rápida intervención de Rex, lograron asegurar evidencia clave sin enfrentar resistencia. Buen trabajo, amigo, susurró Miguel, agachándose para acariciar la cabeza del perro, que movía la cola satisfecho. Esa misión fue solo el comienzo de muchas otras operaciones arriesgadas. Hubo momentos en los que la tensión se convertía en peligro real, como cuando Rex detectó explosivos durante una inspección en una estación de tren o cuando alertó a Miguel sobre un sospechoso armado antes de que éste pudiera atacar. Sin importar cuán difícil o peligrosa fuera la situación, Rex siempre estaba ahí, listo para proteger a su compañero. Miguel sabía que sin él, muchas de esas misiones habrían tenido un desenlace muy diferente. Con el tiempo, la reputación del dúo creció dentro del departamento de policía. No solo eran eficientes, sino que representaban la perfecta unión entre el hombre y el perro. Una amistad forjada en el peligro y la lealtad. La vida de Miguel parecía estar en su mejor momento. Tras numerosas misiones exitosas, él y Rex se habían convertido en el equipo más reconocido de la unidad K9. Los elogios de sus colegas y superiores eran constantes, y muchos jóvenes agentes lo veían como un ejemplo a seguir. Sin embargo, el destino a veces juega de manera cruel e inesperada. Una tarde,
mientras Miguel revisaba informes en su oficina, recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Agente Miguel Sánchez debe presentarse inmediatamente en la oficina del jefe de policía, le ordenó una voz seria al otro lado de la línea. Sin saber de qué se trataba, Miguel dejó sus papeles y fue directamente a la oficina. Al llegar, encontró a dos hombres vestidos de traje, claramente agentes de asuntos internos. Su expresión severa no auguraba nada bueno. Agente Sánchez está bajo investigación por presunta participación en actividades ilegales, declaró uno de ellos sin rodeos. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué? Eso no puede ser, exclamó, incrédulo. Siempre he trabajado con honestidad y dedicación. Los agentes ignoraron sus protestas y le entregaron una orden de suspensión inmediata. Las acusaciones eran graves, se le vinculaba con la desaparición de pruebas en un caso importante contra una red de narcotráfico. Aunque Miguel sabía que era inocente, las pruebas parecían estar en su contra. Lo más doloroso fue cuando le informaron que también debía separarse de Rex. El perro seguirá en servicio, pero ya no bajo su custodia, le informaron fríamente. Miguel intentó protestar. Rex no es solo mi compañero, es parte de mi vida. Esto es un error. Pero nadie escuchó sus palabras. Esa noche, mientras recogía sus pertenencias de la estación, vio como un joven agente se llevaba a Rex. El perro miraba a Miguel con confusión, sin entender por qué su amigo no lo acompañaba. Volveré por ti, lo prometo, susurró Miguel con la voz quebrada. Esa promesa se convertiría en el motor que lo mantendría en pie durante los meses más oscuros de su vida. Los días siguientes fueron una pesadilla para Miguel. La noticia de su suspensión se propagó rápidamente por el departamento de policía y los medios locales. De ser un agente ejemplar, pasó a ser señalado como un traidor. Amigos y compañeros que antes lo respetaban ahora evitaban mirarlo a los ojos. Siempre parecía un buen tipo, pero quién sabe, escuchó decir a uno de los oficiales mientras salía de la estación tras entregar su placa y arma. A pesar del golpe devastador, Miguel se negó a rendirse. Sabía que era inocente y estaba decidido a limpiar su nombre. Contrató a un abogado especializado en casos policiales, el cual le advirtió desde el principio que el camino sería largo y difícil. Las pruebas en tu contra son sólidas, Miguel, dijo el abogado mientras revisaba el expediente. Hay registros que indican que tu identificación fue usada para acceder al depósito de evidencia justo antes de que desaparecieran las pruebas. Eso es imposible, replicó Miguel con firmeza. Yo nunca estuve ahí en ese momento. Alguien está usando mi nombre para incriminarme. El abogado asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Necesitaremos pruebas contundentes para demostrarlo. Y lamentablemente, el sistema no estará de tu lado. Mientras tanto, Miguel no dejaba de pensar en Rex. Le preocupaba que su compañero estuviera trabajando con alguien que no lo comprendiera ni lo cuidara como él lo hacía. Las noches se hacían interminables sin el sonido familiar de las patas de Rex caminando por la casa o su presencia protectora cerca de él. Cada día, Miguel pasaba horas revisando documentos, buscando inconsistencias y pistas que pudieran demostrar su inocencia. También contactó a antiguos colegas que aún creían en su integridad. Uno de ellos, el agente Fernández, le ofreció ayuda en secreto. No creo que tú hayas hecho esto, Miguel, le dijo Fernández durante una reunión discreta en un café. Sé cómo trabajas y cuánto te importa el trabajo limpio. Haré lo que pueda para investigar desde adentro. Con ese pequeño rayo de esperanza, Miguel sintió que no estaba completamente solo en su lucha. A pesar del desprecio de muchos, mantuvo la cabeza en alto y siguió buscando la verdad. Voy a demostrar que no soy culpable, se dijo a sí mismo cada noche. Y voy a recuperar a Rex. La batalla recién comenzaba, pero Miguel estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar cuántos obstáculos tuviera que enfrentar. Las semanas pasaban lentamente, llenas de tensiones y decepciones. Cada día, Miguel enfrentaba nuevos desafíos para demostrar su inocencia. Aunque había encontrado algunas inconsistencias en el caso, no eran suficientes para convencer a las autoridades de retirarle las acusaciones.
Sin embargo, el destino parecía tener reservado un giro inesperado. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los registros de acceso al depósito de pruebas, recibió una llamada del agente Fernández. Miguel, necesito que vengas al café donde nos vimos la última vez. He encontrado algo que puede cambiar todo, dijo con voz apurada. Miguel no perdió tiempo. Salió rápidamente de su pequeño departamento y condujo directo al lugar. Al llegar, Fernández ya lo esperaba con un sobre grueso en la mano. Aquí está la prueba que necesitábamos, dijo el agente en voz baja mientras le pasaba el sobre. Revisión de cámaras de seguridad. La persona que accedió al depósito usaba tu identificación, pero claramente no eras tú. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a revisar las capturas de las cámaras. Su corazón latía con fuerza. Allí estaba, un hombre de contextura similar, pero con rasgos que no coincidían del todo con los de Miguel, entrando al depósito. «Es alguien de adentro, ¿verdad?», preguntó Miguel. Fernández asintió gravemente. «Sí. Y creo que sé quién es, pero necesito más pruebas para confirmarlo. Lo importante es que esto demuestra que no fuiste tú». Por primera vez en semanas, Miguel sintió un rayo de esperanza. «Gracias, Fernández. No sé cómo voy a devolverte esto. Haz lo que siempre haces, Miguel, sigue luchando». Esa misma noche, el abogado de Miguel presentó la nueva evidencia a las autoridades judiciales. Aunque el proceso seguía siendo complicado, ahora tenían un argumento sólido para desmontar las acusaciones. Mientras tanto, Miguel no podía dejar de pensar en Rex. Había oído rumores de que el perro estaba siendo entrenado por otro agente, pero no había logrado obtener detalles concretos sobre su estado. «Pronto volveremos a estar juntos, amigo», susurró Miguel mientras miraba una foto de ambos en una de sus misiones. «Lo prometo». Aunque quedaba un largo camino por recorrer, Miguel sentía que, por primera vez, las cosas empezaban a cambiar a su favor. La lucha aún no había terminado, pero el regreso de la esperanza le daba fuerzas para seguir adelante. A pesar de las nuevas pruebas que fortalecían su defensa, el proceso judicial avanzaba lentamente. Miguel seguía suspendido, aislado del trabajo que tanto amaba y, lo más doloroso, separado de Rex. Cada día se levantaba con la incertidumbre de si finalmente se haría justicia o si su carrera terminaría en desgracia. Una mañana fría y nublada, mientras Miguel tomaba café en la pequeña cocina de su departamento, recibió una llamada que lo tomó por sorpresa. Era Fernández. «Miguel, tienes que venir a la base. No puedo decir mucho por teléfono, pero confía en mí». «Esto es importante», dijo con un tono urgente. Miguel dudó por un momento. Oficialmente, no tenía permitido acercarse a la estación de policía, pero la insistencia en la voz de su amigo lo convenció. Se puso una chaqueta y salió rápidamente hacia la base. Al llegar, Fernández lo esperaba en la entrada trasera, lejos de las miradas indiscretas de otros agentes. «¿Qué sucede?», preguntó Miguel, intrigado. «Solo sígueme», respondió Fernández con una sonrisa enigmática. Caminaron por un pasillo estrecho que conducía al área de entrenamiento K9. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Podría ser posible. Al doblar la esquina, lo vio. Rex estaba allí, atado con una correa, observando atentamente a su alrededor. Su postura era firme, pero en sus ojos se notaba cierta tristeza, como si extrañara a algo o a alguien. «Rex», susurró Miguel, incapaz de contener la emoción. El perro levantó las orejas al escuchar la familiar voz de su compañero. Un segundo después, tiró con fuerza de la correa, intentando liberarse para correr hacia Miguel. «Está bien, déjalo ir», dijo Fernández, soltando la correa. Rex corrió a toda velocidad y saltó sobre Miguel, moviendo la cola con una alegría desbordante. Miguel cayó de rodillas, abrazando al perro con fuerza mientras sentía cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Te extrañé, amigo. Te extrañé tanto», susurró con la voz quebrada. Rex lamía su rostro, incapaz de contener su propia emoción. Parecía querer decirle que también lo había extrañado, que esos días separados habían sido difíciles para ambos.
Fernández observaba la escena con una sonrisa. No podía dejar que siguiera sin verlo, dijo. Sé que esto es arriesgado, pero Rex necesitaba verte tanto como tú a él. Miguel, aún emocionado, le agradeció profundamente. No sé cómo pagarte esto, Fernández. Hazme un favor, sigue peleando para limpiar tu nombre. Ese perro merece volver contigo, pero de forma permanente. Miguel asintió, decidido. Ese reencuentro le dio la fuerza que necesitaba para no rendirse. Ahora tenía una razón más para luchar, volver a estar junto a Rex, no solo por unos minutos furtivos, sino para siempre. Después del emotivo reencuentro con Rex, Miguel sintió una renovada determinación. Sabía que tenía que limpiar su nombre, no solo por él, sino también por su leal compañero. El amor incondicional del perro le recordó que la justicia valía la pena, aunque el camino fuera arduo. A los pocos días, el agente Fernández lo volvió a contactar. Miguel, tenemos una pista sólida. Creo que es hora de que veas algo con tus propios ojos, dijo por teléfono, con un tono serio. Se encontraron en un lugar discreto, lejos de las miradas de otros agentes. Fernández sacó una memoria USB de su bolsillo y se la entregó a Miguel. Esto contiene imágenes recientes de las cámaras de seguridad del depósito. Quería estar seguro antes de mostrártelas, pero ahora no hay duda. Tenemos al culpable. Miguel conectó la memoria a su laptop y comenzó a revisar los videos. Su mandíbula se tensó cuando vio la escena, un agente de alto rango, el comandante Morales, entrando al depósito con la tarjeta de identificación de Miguel. Lo que más le indignó fue la calma con la que Morales manipulaba las pruebas, como si supiera que nadie lo cuestionaría. Morales, murmuró Miguel, incrédulo. Nunca lo hubiera imaginado. Es un pez gordo, lo sé, dijo Fernández, pero esto es suficiente para abrir una investigación formal. Tendremos que ser cuidadosos, Morales tiene amigos poderosos. La indignación de Miguel se transformó en una mezcla de rabia y determinación. ¿Qué sigue?, preguntó, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Necesitamos que esto llegue a la Oficina de Asuntos Internos antes de que Morales se entere. Ya hablé con alguien confiable ahí. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos exponerlo. El plan estaba en marcha. Miguel y Fernández prepararon un informe detallado con la evidencia encontrada, incluyendo las imágenes de las cámaras y testimonios clave. Sabían que enfrentaban un riesgo enorme, pero no había vuelta atrás. Mientras tanto, Miguel seguía preocupado por Rex. Aunque el breve encuentro con su compañero le había dado fuerzas, no podía soportar la idea de que el perro siguiera trabajando bajo las órdenes de un sistema corrupto. Volveremos a estar juntos, Rex, se prometió a sí mismo. No importa lo que tenga que hacer. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Miguel sabía que una vez entregaran el informe, no habría margen de error. Cualquier filtración podría ponerlos en peligro. Finalmente, llegó el día. Con el corazón acelerado, Miguel y Fernández se presentaron en la Oficina de Asuntos Internos. Al entregar el informe, el jefe de la oficina, un hombre serio pero justo, los miró con atención. Esto es grave, dijo tras revisar la evidencia. Pero si lo que dicen es cierto, Morales no se saldrá con la suya. Miguel salió de la oficina con una sensación agridulce. Habían dado un paso crucial, pero la batalla aún no había terminado. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que la justicia finalmente prevalecería. Los días que siguieron a la entrega del informe fueron tensos. Miguel y Fernández sabían que cada segundo contaba. Si Morales descubría lo que estaban haciendo, sus vidas podrían estar en peligro. El comandante era un hombre poderoso, con contactos que podían protegerlo o hacer desaparecer cualquier prueba en su contra. Miguel apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente volvía al depósito de pruebas, a las imágenes del comandante manipulando las evidencias. Sentía rabia, pero también miedo. Había visto de primera mano lo que sucedía cuando alguien se interponía en el camino de hombres como Morales. Una tarde, mientras Miguel repasaba los documentos del caso en su departamento, recibió una llamada urgente de Fernández. Miguel, tenemos luz verde.
La Oficina de Asuntos Internos acaba de lanzar una operación para detener a Morales. Quieren que estés presente como testigo, dijo con voz emocionada. Miguel no dudó ni un segundo. Se puso su chaqueta y salió apresuradamente hacia la estación de policía, donde ya se había montado un operativo discreto. Varias patrullas esperaban en silencio, listas para actuar. ¿Está todo listo?, preguntó Miguel al llegar junto a Fernández. Sí, lo hemos seguido durante días. Hoy no tiene escapatoria, respondió Fernández con seguridad. Poco después, Morales llegó a la estación, ajeno a lo que le esperaba. Caminaba con su habitual arrogancia, saludando a algunos agentes como si nada pudiera tocarlo. Es ahora, susurró Fernández. Un grupo de agentes de asuntos internos se acercó rápidamente. Comandante Morales, queda detenido por manipulación de pruebas, abuso de autoridad y corrupción, anunció uno de ellos mientras le colocaban las esposas. El rostro de Morales pasó de la sorpresa a la furia. Esto es un error. No saben con quién se están metiendo, gritó, intentando resistirse. Los agentes lo escoltaron fuera de la estación mientras algunos policías observaban en silencio, incapaces de creer lo que veían. Miguel sintió una mezcla de alivio y justicia. Por fin, el hombre que había destruido su reputación enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Fernández se acercó a Miguel y le dio una palmada en el hombro. Lo logramos, amigo. Ahora falta limpiar completamente tu nombre, pero Morales ya no será un obstáculo. Miguel respiró hondo. Sabía que aún quedaba trabajo por hacer, pero este era un paso decisivo hacia su libertad y su regreso junto a Rex. Gracias, Fernández. No lo habría conseguido sin ti, dijo sinceramente. No me lo agradezcas todavía. Aún queda el juicio, pero estoy seguro de que todo saldrá bien. Mientras Morales era llevado en un vehículo policial, Miguel sintió que una pesada carga comenzaba a levantarse de sus hombros. Por primera vez en meses, podía imaginar un futuro donde volvería a ser el hombre justo y honorable que siempre había sido, junto a su inseparable compañero Rex. La noticia de la detención del comandante Morales se esparció rápidamente por la estación de policía, causando un revuelo entre los agentes. Algunos reaccionaron con incredulidad, otros con satisfacción, pero lo cierto era que, aunque pocos lo admitieran abiertamente, todos sabían que la corrupción había estado presente durante años. Miguel, por su parte, sentía una mezcla de emociones. La victoria no estaba completa aún debía enfrentar el juicio, donde su reputación estaría nuevamente en juego. El juicio estaba programado para una semana después de la detención de Morales. Durante esos días, Miguel se mantuvo en contacto constante con su abogado y Fernández. Aunque todo apuntaba a que el caso de Morales estaba casi cerrado, Miguel sabía que aún existían fuerzas dispuestas a proteger al comandante y que cualquier error podría poner en riesgo todo lo que habían logrado hasta ahora. Una mañana, mientras Miguel revisaba los documentos de su defensa en su departamento, recibió una llamada de su abogado. Miguel, las pruebas contra Morales son irrefutables, pero el juicio será complicado. Algunos agentes de la policía están haciendo todo lo posible para que no se dé a conocer la magnitud de la corrupción. Tenemos que estar preparados para cualquier sorpresa, dijo el abogado con tono grave. Lo sé, pero ya no tengo miedo. Lo que quiero es que la verdad salga a la luz, respondió Miguel. Con una determinación renovada. La mañana del juicio, Miguel llegó temprano al tribunal. Su abogado ya estaba esperando, junto con algunos miembros de la Oficina de Asuntos Internos que serían testigos clave en el caso. A pesar de la seguridad que sentía por tener las pruebas en su favor, el ambiente en el aire era tenso. Al entrar al salón de audiencias, Miguel vio a los abogados de Morales, quienes intentaron mantener una postura confiada. Los ojos del comandante, aunque ya tras las rejas, aún mostraban la arrogancia de un hombre que pensaba que podría manipular cualquier situación. El juicio comenzó con las declaraciones de los testigos. A medida que los agentes de asuntos internos y otros testigos clave daban sus testimonios, el rostro de Morales se iba tornando cada vez más serio. Las pruebas en su contra eran contundentes, imágenes de las cámaras de seguridad, registros de comunicaciones y testimonios de aquellos que habían sido víctimas de su corrupción.
Cuando llegó el turno de Miguel, subió al estrado con el corazón acelerado. Sabía que este era el momento crucial. Contó su historia, desde el momento en que fue acusado injustamente hasta el reencuentro con Rex, su compañero, que había sido una fuente inagotable de fuerza. Describió cómo el comandante Morales había utilizado su poder para incriminarlo y cómo, a pesar de todo, nunca había perdido la esperanza de que la justicia prevalecería. Su testimonio fue emotivo y sincero. Al final, Miguel miró a los ojos del juez y dijo con firmeza: "Lo único que quiero es que se haga justicia. He perdido mucho, pero nunca he dejado de creer que la verdad debe prevalecer". Las horas siguientes fueron de deliberación. El ambiente en el tribunal era denso, como si todos esperaran que cualquier cosa pudiera suceder. Finalmente, el juez salió de la sala para pronunciar su veredicto. El tribunal ha considerado todas las pruebas presentadas en este juicio. El comandante Morales ha sido encontrado culpable de manipulación de pruebas, abuso de poder y corrupción. Además, se ordena que se inicie una investigación adicional sobre sus vínculos con otros miembros corruptos dentro de la institución. Las palabras del juez fueron como música para los oídos de Miguel. Un peso enorme se levantó de su pecho. Por fin, la verdad había sido escuchada y la justicia había triunfado. Morales sería procesado, y Miguel podría comenzar a reconstruir su vida. Después del juicio, Miguel se reunió con Fernández y su abogado. Todos estaban visiblemente aliviados, pero sabían que aún quedaba una tarea pendiente: hacer que Miguel regresara a su puesto en la policía y, por supuesto, que Rex pudiera estar a su lado nuevamente. "Lo logramos", dijo Fernández, sonriendo. "Ahora solo falta lo más importante". Miguel miró a la gente con una sonrisa de gratitud. "Sí, lo más importante. Mi compañero de vuelta en casa". La victoria en el juicio representaba solo el comienzo de un nuevo capítulo. La lucha por la justicia había valido la pena, y ahora, Miguel podía imaginar un futuro donde, finalmente, él y Rex estarían juntos, sin más obstáculos entre ellos. Después del juicio, la vida de Miguel comenzó a cambiar de manera radical. La noticia de la condena de Morales había recorrido todo el departamento de policía, y muchos de sus compañeros lo miraban ahora con respeto. Los rumores que una vez lo habían rodeado, los susurros sobre su supuesta corrupción, se desvanecían rápidamente ante la verdad que se había revelado en el tribunal. A pesar de ello, Miguel sabía que algunos agentes aún preferirían olvidar el escándalo y continuar con sus vidas sin mirar atrás. Pero para él, lo más importante era lo que había logrado, su honor restaurado y, lo que más anhelaba, su compañero Rex de vuelta. Después de unos días de descanso, Miguel se dirigió a la estación de policía donde, con la autorización de la Oficina de Asuntos Internos, se le ofreció la posibilidad de regresar al servicio. Aunque en un principio había considerado la idea de dejar la policía y empezar de nuevo en otro campo, pronto se dio cuenta de que su verdadera pasión seguía siendo servir a su comunidad y proteger a los inocentes. No podía dejar que la corrupción ganara. A primera hora de la mañana, se presentó en la estación, vestido con su uniforme. Al entrar, la sala de descanso quedó en silencio por un momento, y todos los ojos se posaron sobre él. Miguel había sido un símbolo de lo que significaba luchar contra la injusticia, pero también una figura que muchos creían perdida. Ahora, su regreso era un recordatorio de que, aunque los desafíos eran grandes, la esperanza nunca se había ido. «Miguel», dijo el capitán García, un hombre de principios firmes, acercándose a él, «nos alegra verte de vuelta. Sabemos que no fue fácil, pero hoy eres un ejemplo para todos nosotros». Miguel asintió con una sonrisa agradecida. «Gracias, capitán. Estoy listo para volver a trabajar». A lo largo de la semana, Miguel fue reasignado a su antigua unidad, aunque esta vez con un nivel de supervisión más alto, como parte de las medidas de seguridad mientras la policía continuaba investigando posibles cómplices de Morales dentro de la institución. Para Miguel, era un nuevo desafío, pero estaba preparado para enfrentarlo con la integridad que siempre lo había caracterizado. Sin embargo, el día que más esperaba, el reencuentro con Rex, estaba cerca. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que estuvo con su perro, y la separación había dejado una huella profunda en su corazón.
A pesar de los avances y de la justicia que se había hecho, el dolor de estar lejos de su compañero de trabajo seguía presente. Un viernes por la tarde, después de una jornada larga y agotadora, Miguel recibió la llamada que tanto había esperado. Era la veterinaria del centro canino donde Rex estaba siendo cuidado. Señor Miguel, tengo buenas noticias. Rex está listo para volver a su hogar con usted. Un torrente de emoción recorrió el cuerpo de Miguel. Al colgar, no perdió ni un segundo y se dirigió directamente al centro. Al llegar, la puerta del lugar se abrió, y allí estaba Rex, con su mirada confiada y su cola moviéndose sin parar. El perro lo reconoció al instante, y en ese momento, Miguel sintió que todo lo que había pasado, cada sacrificio, cada lucha, había valido la pena. Rex saltó a sus brazos, como si nunca hubiera estado lejos. Te lo prometí, amigo, dijo Miguel, acariciando a su perro, mientras sentía la conexión entre ambos fortalecida en ese instante. Esa noche, Miguel no solo celebró su regreso al trabajo, sino también el regreso de su leal compañero. Los dos, inseparables como siempre, caminaban juntos por el parque cerca de la casa de Miguel, sabiendo que, aunque el pasado había sido difícil, el futuro les traería nuevas oportunidades y aventuras. Al mirarlo, Miguel comprendió que la justicia no solo se había hecho en los tribunales, sino también en el profundo vínculo de confianza y lealtad que compartía con Rex. Juntos habían superado obstáculos y ahora, juntos, mirarían hacia adelante con la certeza de que su lucha había valido la pena. El regreso de Rex marcó un nuevo comienzo, uno lleno de esperanza, unidad y la promesa de que, a pesar de los desafíos que vendrían, siempre estarían juntos para enfrentarlos. El tiempo después del regreso de Rex fue, para Miguel, una mezcla de emociones. Si bien la vida parecía haber vuelto a una rutina relativamente tranquila, él no podía evitar sentirse vigilado por aquellos que aún no habían aceptado completamente su regreso a la policía. El ambiente en la estación era tenso, y aunque las cosas se habían caldeado tras el juicio de Morales, algunos seguían con recelo, esperando cualquier error que pudiera manchar la victoria obtenida. A pesar de eso, Miguel se mantenía firme. Cada día que pasaba, él demostraba que sus principios no solo lo habían mantenido en pie, sino que lo habían fortalecido. Cada vez que llegaba a la estación, sentía que la mirada de sus compañeros era menos dura y que la desconfianza inicial poco a poco se iba disipando. Había hecho lo correcto y ahora solo debía continuar siendo el policía que siempre había sido, un servidor de la justicia. Pero la paz que Miguel había logrado alcanzar se vería interrumpida cuando, una mañana, recibiera una llamada del capitán García. Miguel, tenemos un problema. Parece que han comenzado a filtrarse detalles del juicio en algunos círculos. Y aunque la condena de Morales fue un buen avance, hay quienes creen que el caso no ha terminado. Hay rumores de que algunos agentes corruptos dentro del cuerpo están tratando de organizarse para evitar que se descubran más complicidades, dijo García, con un tono serio. Miguel sintió como un nudo se formaba en su estómago. La lucha no había acabado, y mientras los rumores continuaran circulando, no podía descansar. Los agentes corruptos que quedaban aún representaban una amenaza significativa. Sin embargo, ahora Miguel tenía una ventaja, la experiencia y la determinación que lo habían llevado hasta donde estaba, pero sobre todo, la confianza de aquellos que realmente importaban. No importa cuántos estén detrás de esto, capitán. Los vamos a detener, uno por uno. Respondió Miguel, con una mirada llena de resolución. Durante los días siguientes, Miguel y su equipo comenzaron a investigar cuidadosamente. A veces, la verdad era más oculta de lo que pensaban, pero con la ayuda de la Oficina de Asuntos Internos, descubrieron que algunos de los agentes que habían sido leales a Morales aún operaban en las sombras, tratando de influir en la policía y manipular situaciones en su favor. Esta vez, sin embargo, Miguel no estaba solo. Su equipo confiaba en él y su lealtad a la causa estaba más allá de cualquier duda. Mientras tanto, en su vida personal, Miguel disfrutaba de los pequeños momentos con Rex. Su compañero canino nunca lo dejó solo. Después de todo lo que había pasado, Rex se había convertido en mucho más que un perro policía para él, era su amigo, su confidente y, en muchos aspectos, el único que comprendía su dolor y sus luchas.
Cada tarde, Miguel y Rex salían a caminar juntos, sin importar lo agotador que hubiera sido el día. A veces, los paseos eran silenciosos, otros, una conversación entre Miguel y el perro parecía ser suficiente para aliviar cualquier inquietud. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Miguel se sentó en su sofá con Rex a su lado, reflexionando sobre todo lo sucedido. Su mente volvía constantemente al día del juicio, a la lucha que había librado para demostrar su inocencia. Sin embargo, lo que más le preocupaba ahora era la idea de que, aunque Morales había sido detenido, las raíces de la corrupción aún estaban sembradas dentro de la misma institución que él había jurado proteger. La redención no solo significaba que él había salido victorioso, sino que debía continuar luchando hasta erradicar el mal de raíz. En su corazón, Miguel sabía que no podía rendirse. El regreso a la estación había sido solo el primer paso para limpiar la policía de aquellos que la habían corrompido. Aún quedaba trabajo por hacer, pero Miguel no tenía miedo. Sabía que no solo tenía la verdad de su lado, sino también el apoyo de su equipo, su familia y, por supuesto, su fiel compañero Rex. Esa noche, mientras la ciudad descansaba, Miguel se sintió más decidido que nunca. Lo que había comenzado como una lucha personal por su honor, ahora se había convertido en una misión para restaurar la confianza en su profesión. Sabía que no sería fácil, pero con Rex a su lado y el firme compromiso de hacer lo correcto, Miguel estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino. El camino hacia la verdadera redención aún no había terminado, pero Miguel estaba más preparado que nunca para continuar su lucha. La investigación de los agentes corruptos dentro del departamento de policía estaba avanzando, pero el clima de tensión seguía presente. Mientras Miguel y su equipo seguían recolectando pruebas, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. Cada vez que parecía que daban un paso más cerca de la verdad, algo, o alguien, trataba de desbaratar su progreso. Había momentos en que la frustración parecía ganar, pero Miguel no estaba dispuesto a rendirse. Sabía que su lucha no solo era por la justicia, sino por devolver la integridad al cuerpo policial que tanto amaba. Los días se convirtieron en semanas y las pistas comenzaron a llegar a cuentagotas. Sabían que había algo grande en juego. Uno de los principales sospechosos era el comisionado Ruiz, un hombre con años de experiencia y mucho poder dentro de la fuerza. Siempre había sido un hombre respetado, pero para Miguel, los rumores sobre su posible implicación en actividades ilícitas empezaron a hacer sentido. El día que Miguel y su equipo finalmente lograron reunir las pruebas necesarias para arrestar a Ruiz, la ciudad estaba en calma. Era un día soleado, pero para Miguel, el peso de lo que estaba a punto de suceder se sentía en el aire. Habían planeado el operativo con precisión para evitar que se alertara al comisionado y a sus aliados antes de tiempo. Sabían que si esto se filtraba, las consecuencias podrían ser graves, tanto para ellos como para la propia policía. La mañana del arresto, Miguel se levantó temprano, como siempre, pero esta vez la rutina diaria se sentía diferente. Rex, su fiel compañero, estaba junto a él, como si también pudiera sentir la tensión en el aire. Después de dar un paseo corto por el parque, Miguel se preparó para lo que vendría. Sabía que este momento marcaría un antes y un después en su carrera, pero también en la vida de la ciudad. A las 9 de la mañana, el equipo de Miguel se reunió frente a la estación de policía, con la orden de arresto en mano. La operación fue ejecutada con precisión. Al llegar a la oficina de Ruiz, Miguel y su equipo entraron con las manos firmes y decididas. Ruiz no estaba solo, pero no ofreció resistencia. La evidencia era irrefutable. Tras el arresto, Miguel y el capitán García se encargaron de llevar al comisionado a la comisaría para los interrogatorios. Lo hemos logrado, dijo García, mirando a Miguel con un brillo de respeto en los ojos. Miguel no pudo evitar sonreír levemente. Había sido una lucha larga y difícil, pero la sensación de haber hecho lo correcto le llenaba el corazón de paz. Sin embargo, esa sensación de logro fue fugaz. Mientras el comisionado Ruiz era llevado al calabozo, Miguel sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Aunque uno de los peces gordos de la corrupción dentro de la policía había caído, otros podrían estar esperándolos en las sombras. Esa tarde, Miguel se sentó en su escritorio,
observando la carpeta con la documentación que contenía las pruebas contra Ruiz. Estaba cansado, pero satisfecho. Finalmente, sentía que la ciudad había dado un paso significativo hacia la curación. Con cada agente corrupto que caía, la policía empezaba a recuperar su confianza. Sin embargo, aún quedaba mucho por hacer. La noticia del arresto de Ruiz se difundió rápidamente. Los medios de comunicación estaban enloquecidos, y la gente celebraba el hecho de que, finalmente, la justicia se estaba haciendo en la policía. Miguel, sin embargo, permaneció en silencio. No quería celebraciones ni halagos. Sabía que, aunque había ganado una batalla, la guerra contra la corrupción no había terminado. Esa noche, Miguel se dirigió nuevamente al parque. Rex, como siempre, lo acompañaba, corriendo a su lado y disfrutando del aire fresco de la noche. Era un pequeño momento de paz, uno que Miguel sabía que necesitaba antes de enfrentar el próximo desafío. En ese paseo, recordó lo que había pasado desde el día en que Morales lo había acusado injustamente. Recordó el dolor, la frustración, el miedo de perder todo lo que había construido. Pero también recordó el momento de su redención, el momento en que había demostrado su inocencia y la fuerza que había encontrado en su compañero, Rex. Lo logramos, amigo, dijo Miguel, acariciando la cabeza de Rex mientras caminaban juntos bajo la luz de las estrellas. Aunque el camino hacia la completa recuperación de la policía era largo y complicado, Miguel ya había demostrado que, con determinación y lealtad, era posible superar cualquier obstáculo. Con su fe en la justicia restaurada y el apoyo de su compañero, Miguel sabía que la batalla aún continuaría, pero ahora, más que nunca, estaba listo para enfrentarlo todo. La historia de su lucha, la de su redención y la de su amistad con Rex, se convertiría en un ejemplo de lo que significa realmente ser un servidor de la justicia. Con su compañero a su lado, Miguel estaba preparado para continuar enfrentando cualquier desafío, sabiendo que juntos serían imparables.